Hola, ¿cómo están? Partimos un nuevo capítulo, el segundo capítulo de Consulta Jurídica. Nos acompaña, ¿cierto? El invitado estelar, el entrevistado, ¿cierto? Que es Gonzalo Mellado Montes, abogado de la Universidad de Chile, San Antonino, conocedor de la realidad local. Queremos hablar, ¿cierto? De hartas cosas hoy día, Gonzalo, que tienen que ver con lo que nos pasa. Uno de repente dice, oye, el abogado es para cuando, no sé, alguien que tiene algún problema, pero porque se metió en un problema por hacer algo malo. Pero a veces no tiene nada que ver con eso. Por ejemplo, cuando fallece un familiar y hay que repartir un bien, a veces basta, usted se mete al fanpage y mira, vendo auto sin papeles por problema de sucesión. Y queremos hablar de eso hoy día contigo, Gonzalo. ¿Cómo se reparten las herencias? ¿Qué pasa cuando la gente quiere hacerlo y se lleva bien, pero a veces no tiene buenas relaciones? ¿Qué pasa si ya hiciste un proceso y aparece un familiar o alguien que, no sé, había un tío que no había declarado que tenía un hijo y aparece el hijo que tú no lo conocías a pedir su parte? De eso y mucho queremos hablar hoy día. Creemos que es un capítulo que le va a interesar a la gente porque esto es parte del día a día de cualquiera que tiene un familiar que por algún motivo fallece o decide repartir algo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, Carlos, muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, la verdad que es un tema súper complejo que se da en nuestro día a día y que las personas muchas veces no saben cuáles son los proceder a la hora de enfrentarse a esta problemática de las famosas comunidades que existen en caso de una herencia, de una delación de la herencia, en este caso, que es el término un poco más técnico. Pero es importante también entender un poco la figura de cómo funciona nuestra legislación. Hoy en día, cuando una persona fallece, funciona lo que se conoce como la delación de la herencia, que puede ser de dos formas. Puede esa persona haber hecho testamento o no haber hecho testamento. En caso de que haga testamento, es muy importante entender que la autoridad competente para poder tramitar este testamento es el juzgado civil. No así en caso que no haya dejado un testamento, que en ese caso pueden acudir perfectamente al registro civil y tramitar lo que se llama la posesión efectiva. O sea, es un término bien interesante y bien escuchado. Oye, ¿y qué es lo que pasa normalmente en San Antonio? ¿A qué te has enfrentado tú? ¿Hacen el trámite o no? Mira, normalmente en San Antonio mucha gente no opta por el testamento. Es en la mayoría de los casos que he visto, generalmente optan por testamento las personas de alto patrimonio. Y eso es un problema, porque decir, no, lo que pasa es que yo no tengo tanto patrimonio y no voy a hacer un testamento. Es bueno, y es un consejo que nosotros siempre le damos a nuestros clientes, que efectúe una planificación hereditaria. Es un tema súper delicado, porque nadie quiere prever una muerte. Pero a la vez nosotros le decimos a nuestros clientes, imagínese que usted no planifica su muerte, o sea, no planifica su herencia, y en este caso se puede ver enfrentado a que sus herederos, si se llevan mal o si no tienen buena relación, se van a meter en un problema gigantesco y a su vez tienen que pagar un alto costo del impuesto a la herencia. Por lo tanto, siempre uno insta a sus clientes a decir, si usted puede dejar arreglado en vida, por favor hágalo para evitarle problemas a su heredero. Oye, y es visto como algo hasta de mal gusto, como una falta de tino, ¿cierto? Como hablar, oye, papá, mira, ¿te has organizado en esto o no? Y normalmente cuando el familiar fallecido ya no está, parten las peleas, porque cada uno tiene una, ¿cómo decirlo? Una idea preconcebida, claro, una idea preconcebida, sí, de qué es lo que va a tocar o cuánto debería tocar o quién se va a quedar con un bien específico y de repente por cosas que quizás no tienen un gran valor material, pero sí sentimental, no sé, el anillo de la mamá, el auto que ocupaba el papá, el reloj que estuvo todo el tiempo en la cocina y que lo vimos desde pequeño, ¿cierto? Y tiene un valor no por el objeto, sino por lo que indicó para ti en la vida, se arman tremendas peleas. Sí, completamente, Carlos. O sea, se arman muchas peleas, ya sea con los bienes muebles y los bienes inmuebles. Con los bienes muebles normalmente porque tienen valor sentimental. Tal como tú decías, un anillo, un collar, por ejemplo, joyas, o ciertas cosas que han servido para toda la vida de los padres. Por ejemplo, una máquina de coser, una máquina, no sé, que doble lata o que haga artesanía, ¿me entiendes? Son muebles que Un generan... objeto. Son objetos que generan
un nivel sentimental muy alto. Por lo tanto, es bueno, y nosotros siempre le decimos a las personas, efectúen esta planificación previa. ¿Para qué? Para que los hijos sepan ya de antemano, más o menos, lo que les va a deparar a la hora que usted fallezca. Y muchos de ellos, muchos hijos, incluso tenemos varios clientes, en que hacen sus testamentos y hacen su planificación patrimonial y hereditaria sin comentar nada a los hijos. Que también puede generar otro conflicto. Oye, eso es como una película, ¿no? Por supuesto. Cuando llegan a leerte Porque el comentario. nos ha ocurrido que de repente nos dejan los famosos testamentos cerrados. Y cuando tú te encuentras con un testamento cerrado, eso quiere decir que cuando la persona fallece ya se espera un tiempo prudente, alrededor de 2-3 semanas. Ah, Se no llaman- inmediato. No, porque la idea es que pase un poco el luto, de Ya. cierta forma. Yo siempre lo ejecuto de la misma forma con mis clientes. Espero 2 o 3 semanas y después tú tienes que reunir a los herederos para efectuar la apertura del... Eso es lo que se Del- conoce como el del- albacea. Mira, el albacea efectivamente, claro, es cuando tú dejas a una persona que esté encargada de administrar esos bienes. Ya. ¿Me entiendes? Por lo tanto, es el término coloquial que como se conoce el albacea. Pero tú efectivamente, cuando tienes este tipo de complicaciones en que tú tienes que llamar a los herederos para comentarles efectivamente y leerles abiertamente el testamento que dejó su familiar, es ahí donde tú te encuentras con muchas problemáticas y es ahí cuando empiezan a surgir los problemas de infancia, Carlos. ¿Puedes creerlo? Que empiezan a surgir discusiones de infancia, de por qué tú me dijiste eso en tal año, tu papá siempre te quiso más a ti que a mí. No sé, cosas que normalmente uno las ve y que si no efectúa esta planificación hereditaria previa, te encuentras con este tipo de problemática. Incluso hemos tenido varios casos que por eso es importante que la comunidad se informe y que pueda acercarse en caso de que tenga alguna eventual sospecha o que derechamente esté sufriendo de algún menoscabo hereditario, porque existe, cuando los herederos, antes de fallecer, los padres en este caso, los abuelos, efectúan ciertos contratos que los favorece por sobre los otros herederos. ¿Me entiendes? Por ejemplo, Es cuando... el hijo, mira, voy a poner un caso Sí. que suele ocurrir. ¿Ah? Hay un hijo o una hija que se queda a vivir en la casa del padre o de la madre para cuidarlo en una enfermedad y fallece ese padre. Es normal, pienso yo, que quien ocupó ese tiempo y vivió con ellos piense que Y lo la cuidó casa muchas como veces. bien le va a pertenecer, ¿no? Es como Bueno. una pelea o es un tema recurrente en este tipo de situaciones. Completamente. ¿Qué ocurre ahí? Completamente. Generalmente ocurre que cuando hay hijos que en caso que los padres o el padre que esté pronto a fallecer tenga alguna enfermedad, por ejemplo, y sea uno de los hijos el que está siempre al lado, en este caso puede ser un sobrino en caso que no tenga hijos, claramente se genera un conflicto porque esa persona que se desvivió por el padre y lo cuidó los últimos años, ¿entiendes? Generalmente piensa que tiene moralmente una prevalecencia sobre los otros herederos que se despreocuparon del papá. ¿Y eso se puede establecer? Es un punto importante de parte de la planificación hereditaria. Porque supongamos, Gonzalo, a ver, yo afortunadamente tengo mis dos padres vivos y hasta ahora con buena salud y que ojalá siga así para siempre, pero supongamos que una familia de 4 hermanos y hay 2 hermanos que viven en otra región o incluso en otro país y uno de los 4 se muda o lleva a sus padres a su casa y los cuida. Eso tras el fallecimiento de los padres se cuantifica. Estamos hablando de los papás, pero podría ser un abuelo, un tío que no tiene herederos, ¿cierto? Estamos como tratando de hablar de lo más común. ¿Hay alguna manera en la cual consignar ese esfuerzo material y de tiempo o solo tiene que ser a través de un instrumento legal, testamento? Mira, hay una opción que efectivamente es que la persona que en este caso está siendo cuidada pueda efectuar algún documento para de cierta forma favorecer a ese heredero o eventual heredero que lo cuidó, y para eso tiene lo que se conoce en el instrumento como el testamento. ¿Ya? Y hay otros mecanismos que incluso ha reconocido la Corte Suprema en los últimos fallos respecto a si las personas han cuidado a alguien que merezca
cierto beneficio de la herencia, ¿entiendes? Por lo tanto, Danos un ejemplo, por favor. mira, por ejemplo, una resolución de la Corte Suprema del año 2023 reconoció que efectivamente una persona que había cuidado durante 20 años a un adulto mayor, se le reconoció su capacidad de compensación económica respecto a la herencia por lo que ella destinó en cuidar a ese adulto mayor, Al margen de no tener vínculo sanguíneo. al margen de no tener vínculos sanguíneos. Por lo tanto, imagínate el juicio que tuvo con los hijos, con los herederos, y que efectivamente a ella se le haya reconocido esa capacidad. Ahora, entendiendo que aquí vamos a ser bien crudo en lo descriptivo, ¿no? Va a haber gente que va a observar esto solamente desde el punto de vista de algo que quiere y aspira a obtener. Otros que además de eso conviven con el dolor de la pérdida de la persona, ¿no? ¿Qué pasa si estas posiciones no son reconciliables? Es decir, ¿sabes qué? Yo no quiero hablar con el hijo de mi hermana, porque podría ser algo así, ¿no? Un sobrino, mi hermanastro, o no quiero hablar con el hijo de mi mamá de otro matrimonio, porque también son partícipes Sí, de una justamente. eventual herencia, etc. Nunca nos llevamos bien, nunca nos hablamos y tenemos que hablar ahora en el marco de que nuestro familiar en común falleció. ¿Qué rol cumple ahí, por ejemplo, un estudio jurídico como Sí. Mellado y Montes en este tipo de cosas? ¿Solamente es legal? ¿Hay más personas en el equipo? Porque aquí también hay una afectación psicológica muchas veces Sí. ante una muerte. No, completamente. Es una pregunta muy, muy asertiva porque la verdad que previo a la tramitación de cualquier tipo de herencia, como son temas súper delicados, lo que nosotros hacemos como estudio es primero iniciar una fase de negociación, donde tú llamas a todos los herederos, indicas, ya sea testamentaria o intestada, indicas la cantidad de bienes que quedaron, la cantidad de bienes muebles, bienes inmuebles, si es que quedó dinero en el banco, por ejemplo, si es que hay dinero en la AFP o en la Seguridad Social. Y lo que se hace es iniciar una fase de negociación entre todos. Normalmente nosotros como estudio tenemos el equipo que permite entrevistar a 2 o 3 herederos simultáneamente, porque también ocurre eso, que tú muchas veces no los puedes juntar porque incluso nos ha ocurrido casos en que no ha existido nunca una relación entre incluso hay herederos que ni siquiera saben que existen otros herederos. Es como cuando aparece un hermano, por ejemplo. Por eso te decía. Es muy delicado. Por lo tanto, tenemos esa capacidad, nosotros como estudio jurídico, y en nuestra oficina nos ha tocado citar en días distintos a los herederos. ¿Para qué? Para que de cierta forma ellos nos comenten y muchas veces se enteren de que son herederos, porque hay muchos que ni siquiera lo saben. Voy a dar un caso, pero podría, y voy con un chilenismo, ¿no? ¿Podría alguien tener un hijo por fuera? Por supuesto. ¿Cierto? Por supuesto. Y aparece en el velorio o aparece en el momento de que se discuta, ¿cierto?, respecto a repartir patrimonio, alguien que nadie tenía idea que existía. Ha ocurrido esos casos como ese tipo. Por lo tanto, uno tiene que, con la misma madurez que uno enfrenta todo este proceso y el profesionalismo, lo que tiene que hacer es llamar a ese heredero, comentarle que entra en la masa hereditaria. Por lo tanto, hay que efectuar una repartición. Si la ley no lo definió, en caso de que exista un testamento o no, él es parte de la posesión efectiva y también tiene que ser parte de los trámites, y si hay bienes muebles, si hay bienes inmuebles, tiene que ser parte de esa masa hereditaria. De igual forma como un hermano que siempre estuvo al lado como un hijo que siempre estuvo al lado de su papá. Ya. Y allí, perdona, voy a hacer 2 preguntas. Sí, adelante. La primera, ¿también se heredan deudas? Efectivamente, se heredan deudas. Ya es un tema muy importante que siempre se... Por ejemplo, después de una larga estadía en el hospital, falleció la persona. Claro. Los familiares directos, ¿cómo lo hacen? Sí, o sea, ocurre que en caso de, imagínate por ejemplo un cáncer, que son enfermedades tan complejas y tan costosas, que después de una vez que fallece hay una masa hereditaria que tiene que pagar deudas. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen normalmente y qué es lo que nosotros recomendamos como abogados? El famoso beneficio de inventario. El beneficio de inventario es una institución que nos otorga la ley para decir, miren, nosotros vamos a heredar, pero siempre y cuando
el remanente de las deudas. Eso quiere decir que una vez que nosotros heredemos, todas las deudas van a ser pagadas y lo que sobre se va a repartir entre nosotros. Ya, y Ese de, es el ese, de beneficio esa inventario. tramitación de esos pagos se hace cargo el estudio. Efectivamente. Ya. Nosotros revisamos todo lo que diga relación con las deudas, con los activos, los pasivos en este caso, y también con esta reunión de los herederos que muchas veces llegamos a buen puerto de negociación, pero muchas veces no. ¿Qué pasa si llega, porque debe pasar, ¿no? Llega otro abogado representando algún familiar. Tiene sus pretensiones. Ese abogado va a venir con las pretensiones de su cliente y va a venir a conversar con nosotros y nos va a indicar las pretensiones de su cliente y tenemos que tratar de acercar las partes. La verdad que uno nunca, y es lo que nosotros más le indicamos a nuestros clientes, evite de todas formas llegar a un juicio de partición. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos ponemos de acuerdo entre los herederos, lo más probable es que tengamos que ir a un juicio de partición en donde entre un juez partidor y donde ya la masa hereditaria se disminuye exponencialmente porque ese juez partidor también incluye parte de esa masa hereditaria. Por lo tanto, conviene mucho más ponerse de acuerdo entre los hermanos que iniciar un juicio de partición, que la propiedad se va a invitar otro remate. más a la torta, digamos. Claro, y la propiedad se va a remate y no sabemos el precio. O sea, lamentablemente nosotros damos bases del remate, pero lamentablemente yo he visto casas de 200, 300 millones de pesos que se han rematado en 20, en 30. Por lo tanto, al final es una pelea que tiene un tinte mucho más grave en ese sentido, porque también hay una pelea onerosa, porque al final se perdieron el bien, ¿no? Y ahí, me imagino que eso pasa cuando hay posiciones irreconciliables, donde la gente no se quiere ver ni en pintura, hablando en buen chileno. Pero mira, hablando de cosas quizás que a veces son más simples, que le podrían pasar a un sanantonino que nos está escuchando. Falleció alguien, por ejemplo, un vehículo quedó ahí. ¿Cómo se regulariza? Porque uno ve normalmente, no, lo vendo sin papeles porque hay una sucesión, etcétera. ¿Qué es lo que... ¿Qué ayuda le puede prestar el estudio Mellado y Montes a alguien que tiene un bien que vale, no sé, 10 millones de pesos o menos respecto a una sola cosa que tiene que regularizar? Sí, ahí lo que nosotros normalmente hacemos es, bueno, como es un bien mueble, que igual está en la posición efectiva, en caso de un vehículo, tiene que traernos la posición efectiva. En primer lugar, nosotros pedimos un certificado de anotaciones vigentes del vehículo para ver que efectivamente está a nombre del difunto, en este caso, y de cierta forma nosotros igual llamamos a todos los herederos que estén inscritos en la posición efectiva porque ellos son los que tienen que dar la autorización para efectuar cualquier tipo de venta del vehículo. ¿Entendés? O sea, sí o sí tenemos que pasar por ese mecanismo en que todos, porque al final son todos dueños, todos los herederos. De una parte, digamos. Claro, de una parte del vehículo porque ocurre la delación de la herencia, por lo tanto ese vehículo se reparte entre todos los herederos. Y ocurre que hay alguien que decide, por ejemplo, ya, son 5 propietarios y hay uno que no está de acuerdo, que no contesta o que no ha sido ubicado. Podría estar viviendo fuera de Chile, supongo. ¿Ah? Y hay otros 4 que sí están de acuerdo. ¿Hay alguna instancia en la cual, comillas, se pueda pasar ese escollo de la persona que no, o todo queda parado por uno solo? No, mira, la ley nos otorga distintos mecanismos en que si hay uno que esté inubicable, por ejemplo, tendríamos que revisar ahí efectivamente cuál fue la última vez que se vio, dónde tuvo las últimas noticias, para ver si podemos llamar lo que se llama un defensor de ausentes, en este caso, que es una institución que otorga nuestro derecho civil. ¿Para qué? Para saber cuál sería el parecer y el cuidado de esa persona. Pero si los tenemos a todos identificados y hay uno que no quiere, simplemente tenemos que tomar otra medida como un juicio de partición. O sea, es la única opción que... O sea, ahí te vas de nuevo al... Claro. Y ahí el que se queda con esa parte de la partición que estábamos hablando, ¿es el fisco? No. Lo que pasa es que lo que ocurre en este caso es que entra la figura de un juez partidor. Uh-huh. Y un juez partidor son abogados que se inscriben dentro de las cortes de apelaciones de cada región, en este caso de cada jurisdicción, y lo que ellos se inscriben como abogados para ser jueces partidores. Por lo tanto, cuando hay un conflicto de este tipo y uno de los herederos demanda el juicio de partición, se llama y se notifica a este juez partidor
para que él se haga cargo. Él lo que hace es estudiar la masa hereditaria y decir, perfecto, esta parte queda para un hermano, esta parte queda para otro hermano, hace una repartición. Pero el juez partidor también cobra un porcentaje, o sea, prácticamente es un hermano más. Y muchas veces implica, y no hemos visto varios casos, es que el juez partidor gana más que un hermano incluso, dentro de una misma partición. Por lo tanto, siempre se recomienda tratar de llegar a acuerdo, usar estas instancias que nos otorga la ley, que nosotros somos muy responsables también como estudio, de poder negociar y explicar los riesgos a los clientes, explicarles los riesgos de que ojalá que lleguen a un buen acuerdo, porque un mal juicio es muy, muy, muy complejo. A ti como abogado te puede convenir el juicio, digamos. Claro, o sea, si uno... En cuanto a diligencia. Sí, tema oneroso, claramente, pero también como estamos en la comunidad de San Antonio, o sea, lo ideal siempre es aconsejar de cierta forma para que la gente después, porque igual nos encontramos en la calle, o sea, vivimos todos acá. Sí. Entonces muchas veces las personas nos dicen, oye, pero podríamos eventualmente, acá todos nos conocemos. Entonces, oye, ¿por qué no hubiésemos llegado a un acuerdo? Claramente. Mira, hay un caso, por ejemplo, que nos llegó hace muy poco, hace 2 semanas aproximadamente, de lo que se llama la acción de cese de goce gratuito. Es un punto muy importante que se ve hoy en día. ¿Qué pasa cuando hay un hermano que vive en una de las casas? Y fallecen los papás. Lo que estábamos conversando. Pero ese hermano sigue viviendo ahí. Por lo tanto, ese hermano, cuando los otros herederos van y le dicen, oye, lo que pasa es que queremos vender la casa. Pero el hermano que vive ahí dice, pero es que yo no quiero venderla. Yo también soy tan dueño como ustedes. Yo no quiero venderla. Es que la vamos a vender. Pero es que a mí no me conviene, dice. Porque somos 4 hermanos. Y a mí me va a tocar un 25% y con un 25%, si no la casa se vende en 100 millones, con 25 millones yo no hago nada. Claro. Y ahí los otros hermanos que normalmente van a nuestro estudio, nosotros siempre les recomendamos eso. Oiga, trate de llegar a un acuerdo y si no se puede, lo primero que puede hacer es demandar una acción de cese de goce gratuito en donde le cobren arriendo al hermano que vive ahí, por lo menos. Ya. Es una de las posibilidades. Que le cobren arriendo y que el hermano tenga que decir, ¿sabes qué? Tengo que pagarle a mis hermanos por vivir en un arriendo. Casa. Claro, pero ahí entra todo el tema moral por atrás muchas veces que decir, oye, pero si yo cuidé a mis papás los últimos años de su vida, yo cuidé a mi papá los últimos años lo mínimo que yo debo tener, y muchos de los clientes cuando tú los llamas después y dices, oye, llegó a un acuerdo, pero es que lo único que yo moralmente, lo único que me correspondía, como yo cuidé a mis papás, era yo quedarme con la casa, muchas veces me dicen. Claro. Y ahí... Convengamos que estamos, o sea, una cuidadora de noche, digamos, es una enormidad de plata. Es carísimo. Sí. Es muy caro. Aparte tenemos casos muy fuertes donde hay hijos que no se preocuparon, se desentienden completamente. Y aparecen en estos días. Aparecen normalmente en el funeral, aparecen en el velorio. Son los que más lloran. Son los, claro, y son los primeros que después, 2-3 días después, están pidiendo ayuda legal para poder ya reunir a los herederos y ver cómo se reparten. Por eso, pero me interesa este caso. ¿Hay alguna manera, si es que por algún motivo los familiares que fallecen no dejaron nada por escrito, ¿hay alguna manera de consignar, mira, cuidé a mi padre durante 4 años y eso podría equivaler en honorarios de una cuidadora X cantidad de dinero o no? ¿O está frito nomás? Mira, una de las acciones de cese de goce gratuito y también en una acción de partición, un juicio de partición, este heredero que incurrió en gastos, que siempre es importante guardar la mayor cantidad de antecedentes, la mayor cantidad de boletas, la mayor cantidad de gastos, puede defenderse en juicio indicando que efectivamente él incurrió en gastos, esta persona incurrió en gastos para el bienestar del padre o madre, en este caso, que estuvo mucho tiempo a punto de fallecer. Pero ahí tenemos otro problema que no ocurre normalmente, es qué pasa si ese padre o madre que está convaleciente ya en las últimas, está interdicto. O sea, no tiene conciencia, porque también ocurre mucho que hay adultos mayores que ya están en las últimas y ellos, ¿qué es lo que hacen? Firman documentos para beneficiar al hijo, a la hija que lo estuvo cuidando, al sobrino o sobrina que lo estuvo cuidando los últimos días. A veces sin saber que están firmando. A veces sin saber que están firmando. Y en ese caso, la decisión puede ser retrotraída. Esa firma, supongamos, ya hijo, te transfiero la casa. No hay un depósito que gana, o sea, no hay algún documento tributario tampoco que pueda
consignarse para decir, mira, efectivamente le depositamos al papá 50 millones de pesos por el valor de la casa, etcétera. ¿Esa decisión puede ser anulada? Claro, o sea, se puede efectivamente en un juicio de nulidad, en donde, por eso las notarías, ¿te has dado cuenta que la notaría hoy en día piden el famoso certificado médico? Estamos a esta hora conversando con Gonzalo Mellado, abogado de la Universidad de Chile. En este programa Consulta Jurídica estamos hablando acerca de las herencias, los derechos de sucesión. Cualquier persona que nos quiera ver y nos quiera mandar una consulta al WhatsApp que está saliendo en pantalla, o también a través del Facebook de TV Costa, por favor, le hacemos el hincapié de que lo puede hacer. Gonzalo, estamos a minutos de ir a una pausa, pero me interesa que termines la idea de lo que estábamos conversando recién. Sí, claramente el heredero que ha sido menoscabado en la herencia normalmente puede demandar un juicio de nulidad, en donde le solicita al tribunal un pronunciamiento respecto al análisis de si ese documento que firmó su papá o su mamá antes de fallecer estaba acorde a ley. Entonces, por eso que la notaría normalmente se ha escuchado esa figura de que piden el certificado médico después de cierta edad. Normalmente acá ocurre después de los 75 años. Que piden un certificado médico para ver si está apto mentalmente para poder firmar un tipo de documentos de ese tipo. Ya sabes, este es un tema muy importante. Lo que hemos hablado en estos minutos yo creo que es de lo más sustancioso, porque es lo que le puede pasar a usted. Primero, si usted está cuidando a un familiar, guarde los papeles. No pase la plata en efectivo. Transfiérala al cuidador. Guarde las boletas de los remedios. Y es como lo típico, ¿no? Yo pagué los remedios durante 5 años de la enfermedad de mi tía. Remedios, los pañales, claro. Guarde todo. Porque en algún momento, Dios no quiera, pero a veces estas cosas ocurren, sobre todo cuando hay dinero de por medio, ¿no? Y hay expectativas. Tanto para el que cuida, como para quien está, en algún momento le comunican, oye, podría no ser de mala gente, no podría no ser de miserable, si queremos decirlo así. Podría ser simplemente porque no tiene ningún nexo con la persona con la cual está heredando. Te dicen, mira, ¿sabes qué? Tenías un tío, no tenías herederos, pasó esto, eres titular de una herencia, no tienes por qué estar enterado previamente de que vas a heredar algo. Entonces, quien está en la otra posición, en la posición de ese familiar que está cuidando, que está auxiliando a una persona que tiene algún problema de salud, a propósito de la vejez o alguna enfermedad limitante, usted tiene que tomar resguardo. Y esos resguardos son, no le pase el dinero a la persona en la mano, transfiera. Si compró un remedio, guarde boletas. Si pagó un arriendo, si pagó algo, deje un registro. Porque eso después le va a ayudar en el caso que usted tenga que, como decíamos, consignar que gastó una cantidad de dinero durante muchos años, digamos. Porque a veces estas enfermedades lamentablemente son largas. Gonzalo, te invito a que vayamos a un corte comercial, director, para que luego sigamos aquí en Consulta Jurídica en Radio Sensación Costa en el 103.1 y también en TV Costa, señal a través de Mundo, pero también en el 50.1 en la señal por aire. Hay sabores que nos transportan, sabores que nacen de la tradición, se preparan con pasión y se disfrutan en cada encuentro. En Querida Lima, cada plato refleja la esencia de la auténtica gastronomía peruana, con recetas preparadas al momento e ingredientes frescos para compartir en familia, con amigos o con quienes más quieres. Querida Lima, el sabor del Perú, más cerca de ti. Visítanos en Algarrobo, Divina Providencia, Avenida Chile y Santo Domingo. Te esperamos en Querida Lima. Saltito para atrás. Si quieres disfrutar unas vacaciones inolvidables, ven a visitar La Casona El Encanto. Frente al mar, en la comuna del Quisco, playa principal. Costanera con bajada a Las Rosas, 50. Conoce nuestro servicio con habitaciones para diferentes grupos familiares, desde 2 hasta 10 personas. Disponemos de TV cable, wifi, estacionamiento privado, servicio aparte con tinajas calientes, cocinería y una hermosa vista al mar. Te esperamos en La Casona El Encanto. El Quisco, litoral central
Central. Fono más 569-6516-7924 o más 569-6411-8705. Síguenos en Facebook como TV Costa Noticias. Hoy Chile está haciendo historia, porque la Internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de Internet. Hoy, la Internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. La red que conecta a Chile con lo mejor del mundo. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida Internet del mundo con Mundo Telecomunicaciones. Mundo, tecnología al alcance de todos. Visítanos en tumundo.cl. Conéctate y mantente al día con las informaciones de la provincia en Alerta Costa. De lunes a viernes de 13 a 14 horas. Por TV Costa Media. Síguenos en Instagram como TV Costa Oficial. Hola, ¿cómo están? De nuevo aquí en Consulta Jurídica con Gonzalo Mellado Montes, San Antonino, abogado de la Universidad de Chile. Hemos hablado de corrido media hora, pero llegó el momento de las preguntas de los auditores. Así que vamos a partir contestando Adelante. las cosas que nos han escrito al Facebook de TV Costa, pero recuerden que también Gonzalo tiene, y con su estudio, un número de WhatsApp donde también está recibiendo consultas, no solamente ahora, sino que a partir de cualquier momento. Por favor, en horario hábil, porque Gonzalo es padre de 2 hijas, tiene otras cosas que hacer también, pero siempre está llano a responder. Mira, me preguntan lo siguiente. ¿Un padre puede repartir sus bienes estando en vida, pero no por partes iguales? Sí, él puede repartir los bienes en vida, que no sea por partes iguales, e incluso nuestro testamento se otorga de distintas formas. La famosa torta que se conoce, donde tenemos una cuarta de libre disposición y una cuarta de mejora. Por lo tanto, dentro de la torta tenemos un cuarto que tenemos que mejorar a nuestros asignatarios forzosos y una cuarta de libre disposición, que una persona hace lo que quiera con esa cuarta de libre disposición. Que la cuarta de mejora se hizo efectivamente que una de las cosas... Perdón, disculpa. Oh. Ya, supongamos que hay 100 millones a repartir. Sí. Explícalo en millones para Ya, que la gente no se perfecto. confunda. Si tenemos 100 millones de pesos a repartir, si la persona hace testamento y esos 100 millones los tiene que repartir de cierta forma, y tenemos 4 hijos, por ejemplo, ya no tenemos cónyuge sobreviviente, porque en ese caso ya se llevaría la 100 a dividir en 4. 100 a dividir en 4. En este caso, la mitad, por ejemplo, 50 millones pertenecerían a los 4 herederos. Los 50 se dividirían en 4 herederos. De los otros 50 que quedan, 25 tienen que ser para mejorar a los 4 herederos anteriores. ¿Entiendes? Hay 25 que es para mejorar. Mira, por ejemplo, lo explico con el ejemplo. Si uno de los 4 hijos tiene alguna deficiencia mental, por ejemplo, generalmente esa cuarta de mejora la utilizan ese hijo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿para qué? Para mejorar su situación, porque claramente va a estar desvalido frente a otros. O alguna condición de salud más precaria. Claro, ¿Ah? efectivamente. O sea, supongamos una persona que fallece a los 80 años y sus herederos tienen 55. Claro. Y alguno tiene un cáncer. Para Podría eso pasar, sirve, ¿no? claro, para eso sirve la cuarta de mejora, en donde tú a alguno de los herederos, o puedes no optar y puedes mejorarle a todos, pero generalmente esa cuarta de mejora se pensó para eso, para que efectivamente uno mejorara a uno de los herederos en su condición, o a 2 herederos, o a 3 y a uno no. Por lo tanto, ahí ya te das cuenta que se nos entrega la facilidad de parte del Código Civil en el testamento para diferenciar a los herederos que nosotros tenemos.
Y la cuarta de libre disposición, claramente, como dice el nombre, libre disposición. Ahí la persona decide Por ejemplo, dejar una cuidadora. una cuidadora o a una fundación, Un por amigo, ejemplo, una fundación. a la iglesia. Ya. Deciden ellos para qué utilizar. Y con esa cuarta de libre disposición no hay nada que hacer. Es voluntad de la persona que efectúa el testamento lo que quiera hacer con esa cuarta de libre disposición. Ya. O sea, ahí es absolutamente discrecional. Ahí absolutamente. La persona elige. En Chile eso es muy restrictivo. Hay otros países en que la libertad de testar es completa. O sea, la persona decide qué hace con su 100% de la Ya. masa hereditaria. En Chile no. En O Chile, sea, puede ser heredero sanguíneo y quedar sin nada. claro. Ya. Pero acá en Chile es muy restrictivo con eso y hay que respetar las cuartas y las obligaciones de la masa hereditaria. Perfecto. Mira, Sin tengo una atacar. pregunta que me hace María Paz Blanco. Dice lo siguiente. Una consulta. Si una persona vive en un terreno de su padre y éste fallece, ¿qué pasa con la casa del que está viviendo allí? O sea, Que sí, es algo que pasa en San Antonio, ¿no? claro. Cuando tenemos problemas habitacionales, hay muchas veces que el hijo construye Una casa. al fondo del patio, digamos. ¿Qué pasa ahí, Gonzalo? Lamentablemente, construcción en terreno ajeno, todo lo que tú construyas en terreno ajeno pasa a ser de todos los herederos. Sí, es un tema Ya. muy complejo y que ocurre mucho. En San Que- Antonio. Sí, es como lo mismo que dice construir en casa de los suegros. Ya. Es un tema muy delicado porque al fin y al cabo, Los suegros en general. claro. No. Comerciales, por favor. No, pero pasa, o sea, Ya. pasa mucho que el papá tenía un terreno de, no sé, 700 metros y le dejó a la hija, dijo, oye, en el patio construir una casa, pero resulta que esas lucas que puso la hija para construir esa casa, al fin y al cabo pasa a todos los A engrosar herederos el patrimonio en caso- completo. Claro, lo ideal en ese caso siempre es cuando la gente va a la oficina con este tipo de casos es, oiga, efectúe una subdivisión, pidamos los informes previos de la municipalidad, contratemos un arquitecto y usted le otorga una subdivisión y le deja el rol distinto a la casa. Gonzalo, aunque quien construyó en el patio de la casa de su suegro o de la mamá o del papá tenga como demostrar que él fue el que compró la madera, el cemento, etcétera, igual es parte del patrimonio del terreno. Igual es parte del patrimonio, pero ahí cuando ya llegamos al ámbito legal, por ejemplo, un juicio de partición, por ejemplo, una acción de cese de goce gratuito, la persona puede interponer esto. Ya, pero ahí ya pensando en una persona externa que se va a llevar una parte de todo Claro, aquello. y aparte en un litigio, o sea, ya llegaste a los abogados, ya llegaste a los tribunales, Ya. entonces por eso es muy importante informarse antes de eso, decir, oye, ¿qué va a ocurrir en caso de que tú fallezcas? Conversarlo en la casa. Yo sé que es muy delicado, pero hay que instarlo a conversar en familia y decir, ¿qué va a ocurrir? Porque yo invertí muchísimo dinero, que saqué mi 10%, que estuve juntando dinero mucho tiempo, que pedí crédito muchas veces para construir una casa en la casa de mis papás o en la casa de mi suegro y resulta que ni Dios lo que era, ellos se van y nosotros quedamos desprotegidos. No, o por ejemplo te separaste. Ah, también. Mira, También. desde Yoyeo, un amigo, muy auditor de TV Costa, Gonzalo Jerez, nos pregunta lo siguiente. Dice, hola Carlos y Gonzalo, buenas tardes. Hace 15 años mi hermana mayor hizo la posesión efectiva de la casa que es de varios hermanos de mi papá. Nunca se supo de ellos. Actualmente vive una hermana mía toda la vida ahí. Vive con sus hijos y nietos. Han pasado tantos años, se publicó en el diario oficial y nunca hemos sabido de esas personas. La posesión efectiva prescribe cuando no hay reclamo. Gracias, muy buen programa. No prescribe. No prescribe. No, cuando no, claro. Lo que podría hacer ahí, bueno, el primero es revisar el caso a cabalidad, porque de repente con los antecedentes que uno tiene a priori es un poco irresponsable dar ciertas recomendaciones. Pero lo que se podría hacer es perfectamente que nos fueran a ver a la oficina, pudiéramos revisar la posición efectiva, pudiéramos tratar de ubicar a los herederos que aparecen en la posición efectiva, porque los tribunales tienen mecanismos para poder oficiar, para poder obtener, por ejemplo, el CERVEL, del registro civil, oficios para poder tratar de ubicarlos y notificarlos y que ellos efectivamente vayan a comparezcan, y de lo contrario, juicio de partición, no queda otra. Oye, nos quedan pocos minutos para terminar y tengo dos preguntas que no tienen nada que ver con herencia. Hay una que tiene que ver con el municipio.
es si acaso tú sabes si existe algún tope para que un municipio arrende una propiedad que no es de su... una propiedad que no es de su propiedad, que no le pertenece. Bueno, es parte de la autonomía de la voluntad muchas veces el hecho de que del cobro que tú le efectúas por un arriendo, ya sea una institución, ya sea un organismo público o privado. La diferencia es que los municipios tienen una Contraloría, tienen la Contraloría General de la República, que es la que tiene que fiscalizar en este caso si existe alguna injusticia respecto, o si existe algún desfalco respecto al valor que se le está cobrando a esa persona, si está fuera de mercado. Es la Contraloría en este caso la que tendría que investigar en ese caso, pero no existe un tope real que tú digas, no, sabes que por qué municipio puede arrendar hasta máximo 10 millones de pesos una casa, por ejemplo. Ya. Puede perfectamente arrendarla en 15, en 20, en 25. Pero en ese caso, ahí como está son la recursos ejecución públicos, presupuestaria de cada claro, municipio, la aprobación del presupuesto por parte del Consejo Municipal. Sí, y de hecho hay organismos internos de la misma municipalidad que son las que tienen que alertar esto, y en ese caso es la Contraloría de parte municipal y después la Contraloría General de la República que está salvaguardando. Los concejales tienen pocas atribuciones, pero una de las que tienen es aprobar el presupuesto del año, digamos. Claro. Por lo tanto, allí hay algo de lo cual siempre el concejal puede levantar la mano, fiscalizar, digamos. Me imagino. Y efectuar los requerimientos administrativos necesarios. Pues si hay alguien que cree que que existe una injusticia, lo primero que puede hacer es elevar una solicitud a la Contraloría para que investigue. Perfecto. Gonzalo, volviendo a las gerencias y ya en la recta final del programa, no sé, directora, ahí nos va a soplar cuánto espacio nos queda, pero algo que se nos haya quedado en el tintero respecto a las gerencias. ¿Dónde encontrarte si he visto este programa y digo, chuta, tengo que ir a hablar con esto porque no pienso hablar con mi hermana porque estoy peleado con ella? Voy a ir a los servicios de... Sí. El estudio jurídico Mellado y Montes hay muchos sentimientos que se incluyen dentro de todo este tema de la herencia. Por lo tanto, hay muchos clientes, y de hecho, desde la semana pasada que tuvimos el programa, he recibido muchchos llamados. También bueno. Nos ha ido a visitar mucha gente a la oficina, muchos clientes con casos parecidos. Por eso quisimos tocar este tema, era tan importante. Ahí normalmente nos van a visitar la oficina Inmaculada Concepción 120. Somos un equipo de abogados. En el spot publicitario sale ahí donde está la oficina. Claro, Inmaculada Concepción 120, la referencia del Banco de Chile en Yoyeo aproximadamente. O sea, ultracéntrico. A una plaza una cuadra de la plaza. No estamos hablando de estudios en Santiago, acá. Y cerca del conservador también, porque normalmente estas cosas de herencias se revisan en el conservador. Ya. Y nos van tú eres una persona que conoce ahí las puertas que hay que tocar, digamos. Completamente. Y también conozco mucha gente, y eso es bueno porque San Antonio es muy pequeño, entonces normalmente llegan personas que no quiero saber de mi hermana, pero la hermana todos la conocemos, trabaja aquí, trabaja en San Antonio. Pero si todos nos conocemos, por lo tanto, han llegado varios casos a la oficina donde, ¿sabes qué, Gonzalo? Tú conoces a mi hermana, pero yo no quiero hablar con ella porque no estoy ni ahí, porque se portó mal con mi papá, se portó mal con mi mamá, que no nos habla a nosotros. Puedes tú instar a hablar con ella, y tú después cuando vas a hablar con ella, fíjate que la versión de ella es completamente distinta. Obvio. Entonces, eso es lo complejo de todo. Porque ella también tiene una versión. Por lo tanto, hay que acercar las partes para no llegar a ese famoso juicio. Y por ejemplo, si se requiere un peritaje, a veces también ocurre. Sí. Mellado y Montes tiene... Sí, nosotros contamos con el equipo necesario porque, por ejemplo, lo que hablábamos de la acción de cese goce gratuito, cuando se le cobra arriendo al hermano que está viviendo en la casa. Eso tiene que ser parte de un peritaje. O sea, ¿cuánto le vamos a cobrar a mi hermano? ¿Cuánto cuesta un arriendo de una casa en lugares similares? En el barrio, no puedo cobrarle 3 millones de pesos de arriendo si la casa no cuesta tanto, ¿me entiendes? Entonces nosotros contamos con todo el equipo de pericias también para poder ver cuánto efectivamente es lo justo que hay que cobrarle al hermano que sigue viviendo ahí. Aquí yo creo que lo importante es, Gonzalo, primero decir, estamos hablando con personas que son locales. Y yo creo que eso es un gran valor. San Antonio normalmente va a buscar servicios especializados fuera de San Antonio. Y el estudio Mellado y Montes es de acá, atiende con gente de acá y tal como lo decía Gonzalo, conoce a quienes tiene que conocer. Yo creo que eso es súper importante. Muy importante. Y a la vez, disculpa Carlos, un punto súper importante que varios clientes nos han comentado. Las nuevas tendencias han cambiado mucho en los últimos 10 años. Por lo tanto, los abogados tenemos otras herramientas mucho más tecnológicas para poder llegar a las soluciones. ¿Ya? Ese punto es crucial porque llegan los clientes y me dicen necesito esta información y nosotros rápidamente nos movemos para poder tenerla.
¿Ya? Ya. No piensen que muchas veces saquemos el sesgo de que muchas veces los abogados antiguos son los que tienen más experiencia. No, pues la son los ley que ha saben más. cambiado. Po. La ley ha cambiado muchísimo. Y la jurisprudencia también. O sea, hay muchos criterios que han cambiado. Por lo tanto, nosotros como nos sentimos con esa capacidad tecnológica para decirle a la persona, Ya. yo me iría por esta vía porque de acuerdo a los últimos dictámenes de la Corte Suprema, esta es la vía que usted tiene que seguir. Porque tenemos la información acá. Yo sé que no lo hemos hablado aún acá, pero tú también realizas asesorías fuera de Chile en unos temas. Sí. Por lo tanto, me imagino que estás obligado permanentemente a actualizarte. Actualizarme, Ah. sí. Y debemos decir que Chile está muy adelantado en varias cosas respecto al derecho comparado a los otros países que nos rodean. Y eso es muy bueno porque otorga un nivel de justicia que es muy distinto del que otorgan nuestros vecinos, por ejemplo. Ya, perfecto. Mira, nos va quedando poco tiempo, así que las preguntas te las voy a canalizar después a través de tu canal de WhatsApp. ¿Qué tema te tinca que conversemos la próxima semana, Gonzalo? Mira, hay un tema que es re importante y muy contingente, que es la planificación patrimonial. ¿Qué es lo que es la Ya. planificación patrimonial? Es una medida que nos otorga como empresarios, como personas naturales, para salvaguardarnos en caso de contingencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los incendios que hubo acá en San Antonio, que fue pero el fin de semana y fue muy doloroso para la comunidad? Esas claro. personas tenían planificación patrimonial, podían protegerse en caso de cualquier cosa. ¿Qué pasa con los trabajadores que trabajaban para ello? ¿Qué pasa con las quiebras? ¿Qué pasa con todo lo que diga relación con podemos volver a empezar, pero para volver a empezar tienes que estar protegido? ¿Hay seguros de por medio? ¿No hay seguros de por medio? ¿Hay protección patrimonial? Eso es muy importante y creo que es un tema muy atingente que tenemos que tratar. Bueno, mira, ayer uno de los empresarios de Maricasla, ¿cierto? El señor Alarcón, que está súper conocido, digamos, cualquiera que conozca Estrella de Chile será los Alarcón, Sí. qué sé yo. Dijo, bueno, no puedo, tengo que partir de nuevo, pero prácticamente no he tenido ayuda, digamos. Ese tipo de cosas le pasan a una persona común y corriente. O sea, hay 50 personas, 50 dependientes que quedaron en este momento cesantes o no pueden seguir trabajando en las condiciones en las que estaban a propósito del incendio, ¿cierto?, que hubo en todos estos locales en el centro de San Antonio. Y eso, como les decía, en la gracia de este programa o el objetivo de este programa es de hablar de cosas que a usted le podrían pasar tratando de cruzar incluso la calle. O sea, no estamos hablando aquí de cosas demasiado rebuscadas, sofisticadas. Yo creo que hay más de uno que está escuchándonos que vive en un terreno, que construyó un terreno que no es el propio, que es de su papá o es de, no sé, la mamá de su esposa que la quiere mucho, pero quizás usted mañana se separa. Claro. ¿Ya? ¿Qué pasa con los materiales? ¿Qué pasa con la construcción? ¿Qué Claro, pasa con la el construcción, patrimonio? ¿no? Y ese punto importante, y volviendo al tema, por ejemplo, de los incendios. O sea, si yo tengo todo en regla, todo correctamente, pero resulta que mi vecino no, y parte un incendio al lado o parte un incendio atrás, y eso me afecta, o sea, cómo yo guardo mi patrimonio, cómo yo guardo a mis trabajadores, porque al final tengo que seguir trabajando. Por lo tanto, es un tema muy importante el tema de la planificación patrimonial. Y todos, que esto sirva como una lección para todos nosotros, para decir, oye, ¿qué pasa si se me incendia mi local hoy día? Mira, me llegó una pregunta ¿estoy a mi WhatsApp, porque yo también le mandé a algunas personas. ¿Qué pasa, por ejemplo, ya? Si yo no pesco la sucesión y murió un familiar y tú eres parte de la sucesión de un vehículo y ese vehículo participa en un accidente. Ya, no es que no lo quieras vender. Alguien se queda con el vehículo y el auto choca. ¿Tú eres parte corresponsable de esa situación? Por supuesto. Por supuesto que eres corresponsable porque tú eres dueño de ese vehículo. Y para si algunos no lo saben, si en caso de que haya fallecimiento o el vehículo esté involucrado en un fallecimiento, son los dueños del vehículo los que tienen que responder. Ya. Por lo tanto, cuando uno es dueño de un bien, ya sea mueble o Aunque inmueble, sea codueño. O sea, codueño, o aunque sea, sea una tú tienes propiedad derechos compartida. y deberes sobre eso. Por lo tanto, es re importante cuando uno va y dice, no, yo puede ser que sea heredero, hay que hacerse responsable por eso. Ya. No es llegar y decir, no, filo, se perdió, yo Ahora, nunca... podríamos ser más quisquillos. Imagínate, detienen a alguien en ese vehículo, no sé, y porta armamento, drogas, no sé. Podría ser tú sospechoso, parte de
Claro, claro. O sea, como dueño del vehículo, tú tienes una gran responsabilidad, independiente que seas tú, que sean 6 herederos más. Y lamentablemente el hecho de que sea tan engorroso vender un vehículo que esté en una sucesión, ocurre que lo venden informalmente nomás. ¿Entiendes? Por eso está típico, vendo sin papeles porque el dueño falleció. Claro. Bien. Ya, pero ahí lo puedes vender como repuesto, por lo menos. Claro. Tendrías que venderlo sin placas, como... Venderlo sin placa, pero te das cuenta cómo empezamos a complejizar el asunto y después cuando la gente llega a nuestra oficina y me dice, es que estoy en este problema. Chuta, pero usted heredó y no tenía idea. ¿A quién le dijo? ¿A quién le dijo que usted era parte de no tenía idea? Lamentablemente siempre se le insta a la comunidad y por eso este programa es tan importante también, para instar que haya prevención más que reacción. Bueno, nosotros hemos sacado unas pequeñas cápsulas que te hicimos llegar algunas, ¿cierto? Porque para abordar algunas respuestas que puedan ser tipo, que le puedan hacer sentido a la gente, nosotros igual a través de TV Costa las vamos a compartir y seguramente de este programa también vamos a sacar más. Así que, bueno, nos queda poquito. Gonzalo, yo te quiero agradecer. Yo creo que esto fue un programa bien... Entretenido. Bien intenso, a mí se me pasó rápido. Sí. Porque yo preparé un par de cosas, pero la verdad es que fueron saliendo otras más. La gente, este tema del terreno me parece que es súper importante. Yo creo que deberíamos tratar de darle una vuelta a eso con algún ejemplo quizás que puedas traer en una ocasión futura respecto al avalúo del terreno. Oye, mira, sabes que un terreno en San Antonio normalmente cuesta, no sé, en Villa Italia, 100 millones. Murió el exportuario que vivía en Villa Italia. Está el hijo viviendo ahí, está el hijo cuidándolo o está viviendo en la parte de atrás. ¿Cómo lo hace? Yo creo que deberíamos tratar de generar algún tipo de simulación de un caso tipo de San Antonio. ¿Te parece? De poder graficar con algún ejemplo y que la gente también pueda entender y cualquier duda, consulta, no duden en escribirnos porque todos estos temas de verdad, prevención más que reacción. Veamos antes de que los problemas existan, sino que tenemos herramientas para poder solucionarlo antes. Perfecto. Bueno, esto ha sido el segundo capítulo de Consulta Jurídica. Hemos compartido con Gonzalo Mellado Montes, abogado sanantonino, criado y... ¿Malcriado? En San Antonio, institutano, compartido distintas cosas, en este caso de las herencias, así que dejamos a todos invitados para que sintonicen este programa a través de alguna de las repeticiones que tiene en Radio Sensación Costa, pero también en TV Costa, señal abierta y por cable TV Mundo, a que nos sigan. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles a las 17 horas. Muchas gracias, Carlos, que esté muy bien. Ojo con la lluvia. Ojo con la lluvia.